¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, ¿qué dice la Biblia acerca de la disciplina? En la Biblia, la disciplina se refiere al entrenamiento moral, la instrucción y la corrección que lleva al crecimiento espiritual, al desarrollo del carácter y a la madurez cristiana. El libro de Proverbios enfatiza la sabiduría de aceptar la disciplina con humildad para experimentar una vida satisfactoria y exitosa. Proverbios capítulo 1 versículos 1 al 6, capítulo 5 versículo 23, capítulo 12 versículo 1, capítulo 13 versículo 24, capítulo 16 versículo 32, capítulo 21 versículo 23, capítulo 29 versículo 15. A veces, la disciplina de Dios nos llega en forma de castigo o experiencias difíciles, pero siempre está motivada por su amor y preocupación por nuestro bienestar. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 12 versículo 6. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Las palabras hebreas y griegas traducidas como disciplina en la Biblia significan instrucción, entrenamiento, reprensión, reprimenda, advertencia y corrección. La disciplina es un aspecto vital de la vida espiritual de la Iglesia y de todo seguidor de Jesucristo. El discipulado cristiano es un proceso de aprendizaje permanente de seguir a Jesús y su forma de vida. La disciplina en el Antiguo Testamento tiene un tono claramente más duro que en el Nuevo Testamento debido a los aspectos legales del pacto de Dios con Israel. Levítico capítulo 26 versículos 14 al 46. Deuteronomio capítulo 4 versículo 36. Capítulo 27 versículo 26. Algunos cristianos temen la disciplina de Dios, pero la Biblia nos dice que no nos molestemos ni rechacemos su corrección. En cambio, debemos recibir la disciplina del Señor porque proviene de un Padre amoroso que se deleita en corregir a sus amados hijos. Deuteronomio capítulo 8 versículo 5. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. Es la ira de Dios lo que la gente debe temer, pero su ira solo se dirige contra sus enemigos. Romanos capítulo 1 versículos 18 al 20. Mateo capítulo 25 versículos 31 al 33, capítulo 41 al 45, Efesios capítulo 5 versículo 6, Colosenses capítulo 3 versículo 6, Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 9. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, la meta de Dios para la disciplina siempre fue la misma: instruir a su pueblo en la justicia y llevarlos a una sumisión respetuosa a su voluntad y su palabra. Salmo capítulo 119 versículo 67, versículo 71, versículo 75, Proverbios capítulo 1 versículo 3, Hebreos capítulo 12 versículos 9 al 11, Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. La Biblia misma es uno de los principales métodos de disciplina de Dios en la vida del creyente. Deuteronomio capítulo 4 versículo 36, capítulo 29 versículo 29. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez, se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17, Nueva Traducción Viviente. Otros instrumentos de la disciplina de Dios son el conocimiento de su gracia. Tito capítulo 2 versículos 11 y 12, las experiencias educativas de la vida. Deuteronomio capítulo 8 versículos 1 al 5, capítulo 11 versículos 2 al 7, Isaías capítulo 48 versículo 17, las dificultades. Hebreos capítulo 12 versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, y castigo, Hebreos capítulo 12 versículo 6, Levítico capítulo 26 versículo 21. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14, Oseas capítulo 5 versículo 2, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 32. La Biblia dice que la disciplina es la forma en que Dios nos prepara para la eternidad. Primera de Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18. Romanos capítulo 8 versículo 18. Santiago capítulo 1 versículo 12. Las Escrituras animan a los creyentes a amar la disciplina de Dios.
Proverbios capítulo 12 versículo 1, Salmo capítulo 141 versículo 5, y esperarla. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Hebreos 12 versículo 8. Aquellos que aceptan la disciplina del Señor son bendecidos con gozo y plenitud. Salmo capítulo 94 versículo 12, Santiago capítulo 1 versículo 12. Según Proverbios capítulo 6 versículo 23, Nueva Traducción Viviente, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. La Biblia tiene mucho que decir a los padres sobre la formación y corrección de sus hijos. Proverbios capítulo 13 versículo 24, capítulo 22 versículo 6, Efesios capítulo 6 versículo 4. La disciplina en la iglesia es una responsabilidad pastoral. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25. Jesús describió el proceso en Mateo capítulo 18 versículos 15 al 20, y el apóstol Pablo citó casos específicos de comportamiento público pecaminoso, división y falsa enseñanza en los que la disciplina de la iglesia era necesaria. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 13, Romanos capítulo 16 versículo 17 y 18, Tito capítulo 3 versículos 10 y 11. La disciplina siempre debe ejercerse con bondad, mansedumbre y amor. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8, Gálatas capítulo 6 versículo 1. En todos los casos, el propósito de la disciplina de la iglesia es traer arrepentimiento y restauración. Gálatas capítulo 6 versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 7 versículos 8 al 10. La palabra de Dios menciona varias disciplinas espirituales que podemos practicar como creyentes, incluyendo la oración. Lucas capítulo 6 versículo 12. Hechos capítulo 6 versículo 4, Romanos capítulo 12 versículo 12, Efesios capítulo 6 versículo 18, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7, ayuno, Mateo capítulo 6 versículos 16 al 18, estudio de la Biblia, Hechos capítulo 17 versículo 11, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, capítulo 3 versículos 16 y 17, y dar a los necesitados. Mateo capítulo 6 versículos 1 al 4, Hechos capítulo 11 versículo 29, versículo 30, Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 1 al 15, Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.